Hola, estás en Emilius VGS. ¿No te ha pasado que estás viendo televisión y de pronto ves un efecto especial y dices, ¿cómo quisiera hacer un filtro de realidad aumentada con esto? Sí, no eres el único. Me imagino que miles de personas pasan por lo mismo. Hoy voy a hacer mis filtros inspirados en personajes de TV o películas. Primero voy a crear un filtro de una escena emblemática de Los Simpsons. ¿Les traigo paz o les traigo amor? Del Sr. Burns. Este efecto utiliza segmentation y eye tracking con interesantes resultados. Vamos a crear un rectángulo. Cuando insertes ese elemento, aparecerá un Canva como el padre de la jerarquía. El rectángulo debe ocupar toda la pantalla, por eso cambiamos el tamaño. El rectángulo 0 tendrá un material. Ahora vamos a crear otro rectángulo. Realizaremos el mismo proceso que el rectángulo anterior. Luego vamos a cámara y usaremos Texture Extraction y Segmentation. El material 0 cambiaremos el Shader Type a Flat. En textura agregaremos Camera Texture. Ahora no aparece nada. Eso no significa que esté mal. Falta agregar otro detalle. En material 1 cambiaremos también el Shader Type a Flat. En Texture agregaremos Camera Texture. Ahora sí, ya vemos nuestro cuerpo. El siguiente paso que haremos es ingresar al alfa, para que en textura agreguemos Person Segmentation. Wait, aún no se ve nada. Por eso cambiaremos el color blanco por verde. Falta el detalle de tener un halo o aura llena de radioactividad. Por eso debemos ir a la textura de Person Segmentation Mask Texture. Allí aumentaremos el tamaño de la máscara. Nos faltan los ojos del Sr. Burns, bien abiertos. Usaremos dos elementos para ello, el fondo blanco del ojo y el iris. Para trabajar en grupo, debemos utilizar un elemento que asocia a estos dos. Por ello usaremos un Null Object. Comenzaremos agregando un plano. Acto seguido, crearemos un material. Incorporaremos una imagen. Como siempre recomiendo activar la opción de no compresión. Ahora en material 2 cambiaremos el shader type por flat. En textura usaremos la imagen llamada eyes. Necesito crear el patch editor para lo que te explicaré a continuación. Si queremos que el null object se sitúe en nuestros ojos, es necesario utilizar sí o sí un face tracker. Por ello vamos a incorporarlo. El Face Tracker debe ser el padre de toda la jerarquía, por ello lo coloco arriba, y tanto el Canva como el Null Object estarán dentro de él. Vamos a arrastrar el Face Tracker dentro del Patch Editor. Agregaremos luego un Eyeball y lo conectaremos. Ahora usaremos el elemento Position del Null Object. Ya dentro del patch, conectaremos Left Iris Position con el Position del Null Object. Ahora ya está posicionado, pero se oculta cuando se mueve el rostro. Esto se soluciona yendo al material del plano. Ingresemos al Advanced Render Options y quitaremos el check al Use Deep Test. Ahora ya quedaría mucho mejor. Vamos a ajustar la escala del plano. Aquí falta agregar el iris negro. Para ello vamos a agregar una esfera 3D a la escena. En Assets aparecerá el elemento. Lo arrastramos hacia el Null Object. Por supuesto, le reducimos su escala. Cambiaremos el color del material del objeto de gris a negro. Ahora todo perfecto. Solo nos falta el otro ojo, es decir, el conjunto del otro ojo.
Duplicaremos el null object. Tomamos el position de este nuevo null object y lo conectaremos con el right iris position. Vamos a probarlo. ¿Se dieron cuenta? Falta que nuestro aura tenga cierto movimiento errático. Para ello usaremos el patch Texture Distortion. Para llegar a hacer eso, necesitamos primero agregar un ripple. Y luego agregaremos el susodicho Texture Distortion. Necesitamos agregar el Camera Texture al Patch Editor. Conectaremos estos dos elementos. Ahora, el material 1 será la textura donde impactaremos la transformación. Se ve interesante de esta manera también, pero nos falta un elemento más, el Loop Animation. Haremos ajustes necesarios para que se vea mucho mejor. Quizá en el video preview no se aprecie correctamente el movimiento errático que hace Laura, así que vamos a ver el efecto desde la vista del smartphone. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte y dejarme un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.